Lo que nosotros llamamos un síndrome post-COVID. Todos los días estamos viendo algunas novedades al respecto y hay algunos datos que son por lo menos preocupantes. Preocupantes porque aparecen en principio 3 o 4 alteraciones que se están viendo no solo en gente mayor, no solo en ancianos, sino en gente joven también. Y en gente joven que por ahí no ha tenido demasiados síntomas, que es lo que más nos preocupa, porque nos parece que por eso es importante estar cerca del sistema sanitario. Tener una referenciación de eso, decir, bueno, a ver, yo tuve COVID, tendré que hacerme algún estudio, tendré que chequearme, me habrá quedado alguna secuela. Estamos viendo 3 características, una que es neurológica, donde hay gente que argumenta de que por ahí se olvida de algunas situaciones recientes, hay gente que por ahí cruza una calle y después que cruzó se dio cuenta que no había mirado a los lados para ver si venían autos. O sea, situaciones que son complicadas, a eso se le llama niebla mental, está descrito en el mundo, es una de las alteraciones neurológicas post-COVID. El médico clínico o el infectólogo lo determina en una consulta inicialmente y si requiere una consulta neurológica será en ese momento indicado, solicitada. Después tenemos alteraciones cardiológicas que tienen que ver con algún tipo de arritmias generadas por una inflamación. Recuerden que el virus provoca una inflamación sistémica, una inflamación generalizada, y el corazón no es la excepción. Hay una capa del corazón que es la media, que se llama miocardio. Esa membrana, esa capa, se inflama y se produce una miocarditis. Esa miocarditis puede traer arritmias que por ahí son, en algunos casos, asintomáticas, que la persona no se da cuenta, pero por eso se recomienda tratar de evitar ejercicios intensos antes de los 3 meses de haber tenido COVID. Y también sería importante en ese caso esa consulta, es decir, si yo camino y todavía me está faltando el aire o todavía tengo dolor de cabeza, también la cefalea es un dato que se ha encontrado. Me parece que es un momento para decir tengo que hacer una consulta, tengo que acercarme al clínico, al infectólogo, después se verá si requiere una interconsulta neurológica, neumonológica, si es una cuestión meramente pulmonar. Hemos visto también fibrosis pulmonares, que son partes del pulmón en forma de parches que dejan de funcionar y que eso no sabemos hoy en día si va a ser definitivo o si se recupera, pero la gente joven, la gente que por ahí cree que esto ya pasó y que yo estoy bien, de golpe va, juega un partido de fútbol, nota que se cansa mucho, que aparece dolor de cabeza, bueno, en fin, son signos de alarma que uno tiene que decir, me acerco al sistema sanitario, voy a la clínica, voy al médico a ver qué me dicen al respecto. Hablar de pico significa, ¿cuándo va a ser el pico? Bueno, cuando pasen semanas donde vemos un descenso, vamos a saber que el pico fue allá atrás. Es la forma básica de entender cuándo es el pico. Hoy podemos decir de que los casos que se veían no se están viendo en el país, en la provincia tampoco, es como que han descendido los casos. Pero, ¿qué sucede? Han descendido, pero no han desaparecido, ni han descendido demasiado. Entonces estamos en una situación donde nosotros le llamamos una meseta alta. O sea, ayer se diagnosticaron más de 1000 casos en la provincia, lo cual no es poco. Y eso hace pensar de que tenemos una meseta prolongada con alto número de casos por día. El pico más alto pasó, pero no estamos exentos de que vuelva una nueva ola. El COVID no pasó, y no porque se habiliten tránsitos interdepartamentales o se habilite el turismo, es porque pasó el COVID, no, es porque se necesita una normalidad, digamos, económica para la gente que estuvo casi todo un año. Hoy se cumplen 8 meses del ASPO, del aislamiento social. Entonces me parece que es necesaria una apertura para que todas las fuentes laborales puedan tener algún tipo de funcionamiento, pero eso no implica que haya terminado el COVID. Más que nunca la responsabilidad es 100% nuestra. Nos liberaron todo, o casi todo, ahora nos tenemos que cuidar nosotros. En Europa bajaron los casos, llegó el verano,
se fueron todos de vacaciones, migraciones dentro de Europa en todos los países, y al regreso a sus propios países llevaron consigo el virus y vino la segunda ola, que aparentemente es peor que la anterior. ¿En qué sentido? En que está más distribuida en pequeñas localidades, en pequeños pueblos, que en la primera ola en Europa eso no sucedió. Aprendamos de lo que está pasando allá para evitarlo y que no suceda acá. Y la mejor forma de evitarlo es lo que ya conocemos a 8 meses y que nos vamos a hartar de repetirlo. El barbijo correctamente colocado, que nos tape nariz, boca y mentón, es fundamental. Hay estudios que dicen de que si el 90% de la población mundial hubiera utilizado correctamente el barbijo durante 2 periodos clínicos, o sea, durante 28 días, habría desaparecido el virus del mundo. Estas recomendaciones, sumado al distanciamiento donde se pueda y sumado a la higiene de manos después de manipular elementos que pueden estar contaminados, tenemos las herramientas que todos las conocemos. No podemos argumentar que no sabemos cómo cuidarnos. Debemos seguir haciéndolo porque la vacuna aún no está en nuestras manos. Existen diferentes vacunas que están en proceso de investigación, todo esto lo sabemos, pero fíjense, hoy salió una noticia que parece muy interesante, donde el laboratorio Pfizer va a solicitar a entes reguladores internacionales la aprobación de emergencia de su vacuna. Y no es un dato menor, es muy importante, es interesantísimo que se apruebe de emergencia la vacuna de Pfizer, que demostró que tiene una altísima eficacia. Hablar ya más del 90% es altísima eficacia, que medianamente es segura, porque lo que lleva de investigación en fase 3 es segura, no tuvo ningún stop, no tuvo ningún freno en la investigación, pero es la vacuna más difícil de circular en forma de logística. ¿Por qué? Porque necesita enfriarla a 80 grados bajo cero, permanentemente, desde que sale del laboratorio hasta que va al vacunatorio. Y en el vacunatorio se la desfriza de menos 80 y puede estar 5 días desfrizada en otro lugar. O sea que es poco el tiempo que tiene también de permanencia de desfrizamiento. Requiere una logística muy importante, y por eso hay diferentes tipos de vacunas que tienen diferentes características. Otras tienen menor tasa de enfriamiento, no necesitan freezer a menos 80, sino a menos 20. Hay otras que pueden estar en heladera. La de Oxford, por ejemplo, va a ser una vacuna que va a estar en heladera entre 2 y 8 grados, pero llegaría a la Argentina en marzo aproximadamente. Hay una vacuna china en investigación que no necesitaría absolutamente ninguna recomendación especial, pero va a salir a mediados del año que viene. O sea que el futuro es muy interesante. Vemos, como dijo un representante de Pfizer ayer, la luz al final del túnel. La estamos viendo, y sí, pero los tiempos hay que respetarlos y tenemos que ser pacientes en eso. Mientras tanto, es lo que conocemos hace 8 meses. No tenemos otra alternativa. La mayoría de las vacunas son 2 dosis en principio. Sería una dosis inicial y la otra al mes. Eso es lo que ha demostrado llegar a esa eficacia superior al 90%. Hay muchas dudas en cuanto a las vacunas todavía, porque esta aprobación de emergencia hace que no haya terminado la investigación, indudablemente. Pero, por ejemplo, el tiempo en que se crean los anticuerpos estaría dado entre los 14 días de colocada la primera dosis. Esos anticuerpos serían en nivel importante, pero en duración baja. Por eso se requeriría una segunda dosis para que esos anticuerpos, esas defensas, sean más duraderas en el tiempo. En 2 o 3 semanas de colocada la vacuna ya comenzaría a prevenir. Pero, ¿qué sucede? Van a haber grupos especiales de vacunación. Entonces, primero se vacunará el personal de salud, el personal de seguridad, los adultos mayores con factores de riesgo, los jóvenes con factores de riesgo, los docentes. Bueno, una vez que se vacune ese estrato social, después se irá, diluyendo al resto de la población. Eso va a llevar muchísimo tiempo. Esto no ha ocurrido en el mundo nunca. Entonces es una estrategia de vacunación mundial que no tiene antecedentes. Por eso
tenemos que ser cautos. Yo entiendo que todos estamos ansiosos por la vacuna, pero tenemos que ser cautos y pensar que el mundo entero está esperando esto, no solo nosotros en Argentina o en Córdoba. La vacuna no es obligatoria, indudablemente, es una vacuna que va a tener una aprobación de emergencia. Eso significa de que después de colocarse en la población se sigue estudiando la misma vacuna. Y esto es lógico porque las vacunas normalmente se aprueban en 5 años o más y esto ocurrió en menos de un año. Ahora, también es cierto que la tecnología que tiene esta vacuna es muy segura. ¿Por qué? Porque siempre damos el mismo ejemplo, es como si fuera una receta de cocina donde se le cambió un ingrediente. Todos los demás ingredientes ya son conocidos de otras vacunas, están mundialmente probados, son eficaces y son seguros. Entonces lo único que se le ha cambiado es el antígeno, es el componente del coronavirus para que nos dé inmunogenicidad en contra del coronavirus, ¿sí? Pero la herramienta de vehículo donde va montada la vacuna ya es conocida en el mundo, es segura y por eso se puede aprobar una vacuna en tan corto periodo de tiempo. Cualquier vacuna, la que sea, rusa, china, inglesa, norteamericana, la que sea, que se vaya a colocar va a requerir las aprobaciones internacionales y nacionales. Si no tiene las aprobaciones internacionales y nacionales, no se va a colocar. Por lo tanto, yo creo que esta carrera por la vacuna me parece que pasa más bien por la logística de distribución y por la capacidad de producción. Van a salir más o menos en tiempos de acá a marzo, creo que 4 o 5 vacunas vamos a tener, es probable, es lo que estamos recibiendo como información, pero indudablemente tienen una logística importante y la distribución y el nivel de producción va a ser monstruoso en el mundo, ¿no? Que si realmente existen reinfecciones o si son reactivaciones del virus o si no son ninguna de las dos cosas y el segundo periodo es esto que hablábamos al comienzo, que tenemos un síndrome post-COVID, pero no es una nueva infección. Todo esto está en estudio, pero lo que hoy sí conocemos y sí sabemos es que los anticuerpos contraídos de la gente mayor y que tuvo los casos más graves son los que más duran. O sea, los adultos mayores que hayan tenido una infección grave van a tener protección por más tiempo y con mayor nivel de protección. Eso se está viendo muy a menudo. Y la otra condición es que la gente que ha tenido un cuadro asintomático, o lo que nosotros le llamamos paucisintomático o ligosintomático, son los que han tenido muy pocos síntomas, generarían bajo nivel de anticuerpo y durarían poco tiempo. Se está hablando de 3 meses aproximadamente. De ahí la recomendación nacional de decir, la persona que haya tenido coronavirus, lo mismo tiene que seguir con las medidas de prevención como antes de contraerlo. Como la vacuna, se va a seguir estudiando, a medida que ven más casos en el mundo, es como que se va amplificando esto de la experiencia obtenida, ¿no? Recuerden que estamos cumpliendo 1 año de la aparición de la enfermedad. Todavía tenemos congresos, yo siempre doy el mismo ejemplo, tenemos congresos mundiales dedicados a una sola patología como es el VIH. Y hay congresos en el mundo dedicados a esa sola enfermedad cuando apareció en el año 81. Esto apareció hace 1 año y queremos tener todas las respuestas. Es como muy difícil. Hay que ser cauto, respetuoso, hay que tener esa paciencia necesaria para obtener la mejor respuesta o la mejor información.